bienvenidos a todos y a todas en Busca de la Armonía. Hoy tenemos una invitada que se llama Rosa Uceletti. Ella es terapeuta humanista, trabaja con el cuerpo, trabaja con mujeres y, bueno, Rosa, bienvenida. Gracias por estar aquí y Muchas gracias a ti. gracias por lo que nos vas a contar. Bueno, empezamos desde el principio. ¿Qué te parece? Si que tú eres terapeuta Gestalt, Sí. ¿cómo fue que te dedicaste, digamos, a lo femenino, al cuerpo? Mira, me gusta mucho que me hagas esta pregunta, Joan, porque justamente siempre digo que el itinerario Ser Mujer que he creado es el que yo hubiera necesitado recibir en mi proceso personal, por circunstancias o por lo que yo viví en mi infancia. Estaba bastante reñida con la feminidad o con el concepto de feminidad. Yo tenía un hermano mayor y siempre veía que tenía privilegios, que tenía más facilidades. Y lo de ser niño casi era como la opción, ¿no? En mi época, tengo ya 56 años y viví una época donde ser mujer todavía tenía sus cosas, ¿vale? No quiere decir que se haya resuelto, pero realmente Mm. eh, yo le veía más privilegios a él. Entonces siempre estuve un poco reñida con lo que yo entendía que era la idea de ser mujer y feminidad. Y, y era muy chocante porque yo tenía desde siempre, desde pequeñita, he tenido un cuerpo con muchas formas, muchas curvas Mm. y a la vez he sido una mujer con mucha energía. Me ha gustado desde bien pequeñita el deporte y eso en mi época era muy chocante. Una niña a la que le gustaba tanto moverse, el deporte, muy activa, me decían lo típico en catalán, se decía un chicutot, ¿no? Como un chicote, puede sería en castellano. Entonces, todo mi proceso de crecimiento personal ha sido en reencontrarme y verme como mujer y reconocer y aceptar y amar a mi cuerpo, ¿no? Porque obviamente en el cuerpo es donde queda registrado todo y si estás peleado con el cuerpo, mucha parte de conciencia se diluye, ¿no? Entonces, justo he creado estos tres talleres del itinerario Ser Mujer para poder hacer un trabajo de suavizar la mirada que tenemos las mujeres hacia el cuerpo, sanar aspectos de la sexualidad y conectar con el placer. Serían las tres grandes temáticas. Ya te digo, me hubiera gustado recibirlos a mí para poder trabajar y estar más a gusto conmigo misma. Y de ahí nace la idea de crear estos tres talleres para las mujeres. Rosa, ¿y podrías un poco desgranar lo que es cada uno de estos talleres para que las mujeres que estén escuchando, digamos, tengan el atractivo de hacer esto, ¿no? O de decir, bueno, esto nunca lo había pensado, pero que le llame Mm, la atención, puede ser. claro, muchas gracias. Mira, se compone de tres talleres este itinerario. Obviamente siempre digo que un taller no es la solución de nada. Un taller para mí es una semilla, es un abrir la conciencia, es un poderte mirar de otra manera. A partir de ahí, cada mujer tiene que trabajar. Trabajar no me gusta mucho la palabra, pero tiene que centrarse en sí misma y en el día a día para conquistar esta mirada más amorosa hacia nosotras mismas, ¿no? Pero sí el taller, al ser grupal, ayuda por experiencia propia y por resonancia con las otras mujeres. Porque a veces estamos muy solas en este camino de descubrirnos. Todavía hay una creencia de que entre las mujeres no nos ayudamos, de que a veces justamente nos juzgamos mucho y aquí realmente es todo lo contrario. Entonces, el primer taller que concebí se llama Mujer en cuerpo y alma, mi cuerpo y mi templo. Para eso, para cambiar la mirada que tenemos hacia nuestro propio cuerpo. Ahora tú imagínate que el cuerpo es como una botella de plástico. Ujú. Siempre pongo esta imagen, una botella que se sostiene y se presenta al mundo. Y tú, muerta de vergüenza, que la vergüenza son miedos, son tensiones, te vas como cuando las estrujamos para tirarlas a la basura, crac, 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 se queda así, toda apretada por las tensiones. Y así te muestras al mundo. Entonces, claro, el cuerpo, que es nuestro reservorio de potencialidades afectivas, de potencialidades cognitivas, de potencialidades físicas, si está todo estrujado y comprimido
por la vergüenza a mostrar mi cuerpo porque no es normativo, porque no hay unas directrices de cómo debe ser, las mujeres sentimos mucha presión en esto, pues todos esos potenciales también están comprimidos. La expansión cuesta mucho más. Rosa, ¿cómo tenemos que ser? ¿Cómo debemos ser como mujeres? Claro, Vale. debemos ser, no de ¿Qué una es, determinada manera, ¿sabes? qué es ser mujer para ti? Para mí ser mujer es ser, de cualquier forma. Lo que pasa que para ser mujer, nosotras hemos de atravesar nuestros propios condicionantes de valernos, de no sentirnos el síndrome del impostor constantemente, o sea, de no someternos, de poder, de saber que podemos desplegar nuestras capacidades, pero claro, están en el cuerpo. Si el cuerpo no lo miramos bien, lo juzgamos, nos da asco, porque a veces, esto lo he escuchado muchísimas veces en la consulta, Ujú. o vivimos de espaldas a él, ¿cómo vamos a acceder a nuestras capacidades para ser? ¿Cómo se hace un proceso para amar al cuerpo? Pues mira, te voy a dar un poco una clave del taller que es observar la funcionalidad, porque muchas veces la tripa, no me gusta la tripa, no me gustan mis pechos, no me gusta la forma de las caderas, lo oculto, lo tapo. Sí, pero digieres bien, ¿verdad? Digiero bien. Has tenido una cadera que te da una estructura y un aplomo. Sí, tengo bastante aplomo. Bien, pues la estructura de la cadera es ancha. Es como hacer un reconocimiento de nuestras partes como partes puramente funcionales y en las que todas estas capacidades de voluntad, determinación, sentirme unido al otro, inteligencia, no dependen de una forma. Y por ahí nace el proceso que trabajamos en estos talleres, que son vivenciales. A veces hay un poquito de contenido, hay integración con la palabra, pero son muy vivenciales para que la mujer pueda reconocerlo en el propio cuerpo, porque si no, Rosa, ¿el físico es determinante para las relaciones, según tu punto de vista? hombre, no debería. Lo que pasa es que suele serlo. No sé si te has fijado, Joan, que muchas veces Ujú. cuando sale un hombre y una mujer en la tele, Ujú. eh, por poner un ejemplo, están hablando, son presentadores, el hombre, independientemente de su físico, qué gran comunicador, la mujer ha ganado unos kilos en los últimos meses. Ujú. Todavía es determinante el físico en las relaciones. Por suerte, en las relaciones íntimas y en relaciones profundas, no. Pero en el mundo laboral, en las redes sociales, el físico Ujú. es muy determinante. Ujú. Yo ahora se da una situación que tengo chicas jóvenes en los talleres. Dices, ¿cómo es posible? Son perfectas, ¿no? Claro, pues porque el modelo de Instagram o de la influencer de turno es muy, muy limitado y muy pocas se encajan ahí. Entonces hay una gran frustración porque hay mucha más exposición. ¿Qué una mujer que venga a tus talleres, por ejemplo, qué es lo que tú te das cuenta, por ejemplo, que para ellas les sirve? ¿Qué es lo que se dan cuenta, por ejemplo, al compartir en grupo? ¿Qué Mira, pasa? por ejemplo, la unión, la red de apoyo que se da entre todas, eso es una novedad y genera vínculos muy fuertes que continúan más allá del taller, hombre, siempre dependiendo de ellas, pero se da. Se dan Mm. apoyo, se dan cuenta de que lo suyo no es una rareza, de que todas las mujeres que están allá tienen de alguna manera una mirada muy juiciosa hacia ellas mismas, pero no en relación a las otras, con lo cual allí hay un apoyo para poder entrar en una aceptación de una misma, porque a veces solas no lo conseguimos. Entonces, la fuerza del grupo es muy importante. Después también que la persona, la mujer se ve, hay un trabajo corporal en la que se ve funcionando, en la que se ve pudiendo expresarse, en la que se manifiesta, puede trabajar la apertura y eso queda un registro en el cuerpo. De la tensión pasa a la distensión y eso es un Mm. registro orgánico que le permite en momentos de tensión poder ir a la distensión porque es un camino que ya ha recorrido. ¿Sabes? No se queda como una idea, es una vivencia, es una experiencia. Esto en el primer taller, ya te digo. Sí. Qué tipo de mujeres vienen a ti? Pues mira, ahora es lo que te digo, desde chicas jóvenes de 20 años hasta mujeres de 60 o 65. Ujú. Es cualquier mujer que siente
que tiene una mala relación con su cuerpo, que no se mira con amor, que siente que va encogida, que no se presenta al mundo, que siente vergüenza de sí. Y la mala relación con el cuerpo de una mujer de 20 años y una mujer de 60, por ejemplo, es más o menos parecida o no? Desde Puede tu punto de tener vista, causa. como tú lo observas, ¿no? Mira, las experiencias que yo propongo no tienen un objetivo. Son experiencias para que cada una, desde el punto en el que se encuentra, explore lo que sea bueno para ella. Y Ujú. después las recogidas las hago por grupos de edad. Ordeno a las mujeres de menos edad a más edad y hago grupos de apoyo por sintonía. Por ejemplo, no es lo mismo mujeres que están en menopausia que unas chicas que están a punto de ser mamás, ¿vale? Y entonces es muy interesante que la red de apoyo ya se nucleariza en personas de muchísima sintonía y después les hace mucho bien escuchar a mujeres más maduras o ver a chicas más jóvenes. Y entonces también hay esa parte de apoyo, pero tienes razón que no es lo mismo. Ahora bien, la experiencia les sirve a las dos por igual. Cada una parte desde donde parte. Por eso Claro. no se hace esta disquisición, ¿sabes? Por grupos de edades. Y, por ejemplo, en el principio, personas que nunca han hecho nada, por ejemplo, y vienen a tu taller Ujú. como, como terapeuta, por ejemplo, ¿qué, cuáles son, o sea, hay muchos temores, por ejemplo, a mostrarse? ¿Qué pasa Sí. con alguien que no se ha mostrado nunca? Cómo es para ellas, en tu experiencia? Para ellas será hasta donde lleguen. En un taller de este tipo que yo propongo, que no es una formación, que no hay un objetivo a conseguir, no hay un objetivo a conseguir. Y entonces eso es lo que hago, lo primero que digo en el encuadre. Si una persona parte de aquí y llega aquí, a ese milímetro de más, ese es el valioso para ella. No tiene que llegar a donde otra supuestamente llega que para ti o ha llegado mucho más lejos. Bueno, es que parte a lo mejor tiene más recorrido y parte de otra experiencia personal y de un avance ya en la relación con su cuerpo. Entonces ahí la comparación no nos sirve de nada, ni para nada se fomenta. No Ocurre dice. porque tenemos una tendencia natural a compararnos, ¿vale? Pero las personas, las mujeres van viendo que eso no les ayuda para nada y entran en valorar el pasito que han dado para ellas. Y a lo mejor encuentras que en el taller no puedes dar ese milímetro de más. Está bien, te das cuenta y asumes que no es tu momento para eso. En general, todas se llevan muchísimo, pero claro, no se llevan lo mismo. Rosa, en tu trayectoria, por ejemplo, durante tantos años que tú haces eso, ¿has notado diferencias, por ejemplo, desde el principio a ahora, por ejemplo? ¿Has notado cambios? No estoy hablando de persona, estoy hablando de tal vez de generación o diferentes generaciones. ¿Hay diferencia en eso? Yo diría que no, llevo como unos 15 años haciendo estos talleres, observo lo mismo y te diría que por culturas también. Yo he hecho estos talleres en México, he hecho estos Mm, talleres en diferentes zonas de España, en Mallorca, fue unos sitios donde hice muchísimas veces el taller, en mm. Canarias, en el País Vasco, en Cataluña, por supuesto. Y la experiencia es muy similar. Es una dificultad de mirarse amablemente al cuerpo y un alivio de poderlo hacer, por simplificar. O sea, tú quieres decir también que lo cultural tiene o no afecta especialmente, ¿no? Yo no me lo he encontrado. No sé Vale, cómo sería hacer este taller en los países nórdicos, no lo sé, no lo he explorado, vale. pero en México y en España no me encontré muchas diferencias. Sí que trabajando en el segundo taller, que se llama La curva de la sexualidad, vitalidad y placer, donde trabajo, bueno, con bastante herida en la parte de la sexualidad, sí que encontré en México situaciones bastante más espeluznantes de las que he podido escuchar aquí, que también lo son, pero quizá allí encontré algo más fuerte a nivel de abusos y de traumas. Pero el tema de los abusos y los traumas, por ejemplo, sexuales, son bastante habituales, ¿no? Mm, En general, parece porque en ese tiempo se hablan de estas cosas, pero que en muchos tiempos anteriores han estado completamente tapados, ¿no? claro, esa es la Como, diferencia. Ahora vale. se empieza a hablar porque todavía hay mucho miedo a las reacciones de la familia,
a no darle crédito a la mujer que lo señala, hay un miedo a las represalias, todavía existe esa situación. Eh, y lo que más me gusta de este segundo taller es la didáctica, poder hablar de sexualidad, porque todavía es tema tabú, todavía no acepta una discusión o una didáctica, una pedagogía sin entrar en el humor, en la broma, para deflectar los nervios que genera. Todavía hay vergüenza, tanto en chicas jóvenes como en Mm. mujeres más mayores. Entonces es muy linda la parte de didáctica que puedo hacer con ellas, ¿Por qué aparte de tú la crees, sanación. Rosa, tú qué crees? ¿Por qué crees que es tan tabú hablar de sexualidad? Tanto hombres como mujeres, ¿eh? Ya. En hombres tiene otro tipo de tabú, se habla más desde una apariencia, en mujeres quizá desde una vergüenza. Hombre, no tenemos un bagaje de haberlo escuchado en casa. Mm, Por lo menos mis padres, la sexualidad no se hablaba en casa. mm, Entonces, nosotros hemos empezado a abrir. Nuestros hijos ya van a empezar a escuchar más. Creo que hace falta un poquito de recorrido. Es tabú porque también somos una cultura muy impregnada por la religión y en la ujú. religión la sexualidad está vinculada a procrear, no al placer. Y con el placer, iba a decir una expresión muy manida de con la iglesia hemos topado, pero es que es verdad. Sí, sí. El placer es el gran enemigo de la vida en muchos sectores, entonces se consideraba una vagancia, una pérdida del tiempo y no, claro, tener personas contentas y con el placer, pues hace personas menos dependientes y más autónomas. Entonces son conceptos que no interesan del todo. Y muchas veces no se habla de sexualidad para seguir manteniendo a la gente en unos estándares que son inalcanzables y en no saber si estoy bien, si me tengo que ocupar del otro, si me tengo que ocupar de mí, si eso es egoísta. Hay como mucha ambigüedad. Entonces, por eso va muy bien hacer didáctica. Rosa, tú hablas del egoísmo. Estaría bien que hablaras un poco qué significa ser egoísta, ¿no? En una Del relación. egoísmo. Sí, sí, egoísmo, sí, sí. ¿A qué te refieres? Concrétamelo un poquito más. Ser egoísta, ¿no? Por ejemplo, depende cuando tú tienes una relación, o sea, ¿qué es tener una relación equilibrada y qué es una relación egoísta, ¿no? Porque muchas Ah, veces, bueno, el complacer significa que tienes que ser complaciente, no tienes, si dices que no en una relación, por ejemplo, que no te apetece, puedes ser egoísta. ¿Cómo, dónde está la frontera aquí, ¿no? bueno, yo es una palabra que no me gusta mucho utilizar en términos de cuando yo pongo un límite. Es Mm, decir, sobre todo en el ámbito de la sexualidad, mmm, tener una relación sexual para complacer al otro me parece espeluznante. O sea, me parece mm, pasar por encima, porque la sexualidad es un fenómeno corporal, orgánico. mm. No, no depende de una voluntad o de una intención, sino es una sensación orgánica. Y pasar por encima del cuerpo, eso no lleva a ningún lugar. Entonces, decir no, ahora no, o en este momento no me viene bien, no diría jamás que sea algo egoísta, sino que es un cuidado, una protección. Es evidente que si tú estás en relación con alguien y siempre es no, hay algo a revisar. Hay algo a revisar porque al final la sexualidad es una energía de la vida, Mm. de la alegría de vivir, de la vida, de estar en contacto con la vida. Y si eso no fluye, hay algo ahí a revisar. Pero no tanto el acto sexual, sino que está ocurriendo en el ámbito, por ejemplo, de la pareja o de la persona. También es verdad que la energía sexual no solo se canaliza a través de la sexualidad, sino también es una energía de la creatividad, etcétera, etcétera. No lo vinculo solo a la sexualidad, pero unido a lo que tú me dices del egoísmo, eh, hay que quitar la palabra egoísmo a poner un límite. Lo que pasa es que los límites hay que revisar que no sean rigideces o creencias Mm. o donde solo es yo, que es mucho yoísmo, o estar muy centrado en ti, sino también escuchar al otro y ver cómo podemos equilibrarnos, ¿no? Para que no sea una relación desequilibrada más que egoísta, ¿sabes? Rosa, desde tu punto de vista y por tu trayectoria, o sea, cuando tú hablas con mujeres, normalmente ellas exponen, ¿es más la necesidad de sexualidad o más
afectividad. Bueno, hay de todo. O sea, realmente la sexualidad eh, está muy presente en las mujeres. Lo que sí que es verdad es que como en medio del proceso vital de una mujer puede haber la maternidad, viene la menopausia, Mm, son cambios hormonales muy fuertes en los que la energía sexual o la libido puede sufrir pues altos y bajos. El hombre quizá, yo ahí desconozco más el mm, tema, tiene una cierta regularidad quizá más, siendo que ahora tanto unos como otros estamos muy afectados por el estrés, que es mm. una causa de pérdida de deseo y de ganas de estar con el otro muy grande, ¿vale? Pero eso ya es social, que nos ocupa. Entonces, hablan las mujeres de afectividad y hablan de sexualidad. Es verdad que muchas mujeres quieren iniciar la sexualidad, entendidos por sexualidad el coito, porque de sexualidad Mm, hay mucha, es mm. muy amplio el concepto de sexualidad, no solo el coito, con unos previos, que se suele decir. Pero también hay hombres que buscan ese previo. Quiero decir, ahí creo que cuando se deja a la mujer expresarse, habla de todo, de sexualidad y de afectividad, de afectuosidad. Las relaciones, por ejemplo, que hay de relaciones de pareja, por ejemplo, en general, lo que te viene a ti, Uh la -huh. gente tiene una abertura en hablar de emociones, hablar de sexo de una forma abierta, ¿o cómo tú lo ves? Sí, yo en la consulta sí me lo encuentro y entiendo que tiene que ver bastante también con el terapeuta, que facilite. Para mí realmente es un tema que me apasiona, trabajar con la sexualidad, sanar y yo creo que esto, las heridas que hay a través de la sexualidad, y creo que esto crea un clima de Mm, confort y de apertura, de no escandalizarme por nada y de facilidad al hablar de estos temas, de no entrar en nerviosismo ni en nada raro, ¿no? claro. Entonces no me encuentro con dificultad, de hecho, a veces me encuentro, yo misma soy observadora de estas conversaciones y pienso, ostras, qué maravilla, ¿no? Y agradezco a la persona Mm, que pueda hablarlo. Y después hay personas, hombres o mujeres, que tienen vergüenza de hablar de la sexualidad delante de mí o delante de quien sea, porque el tema les da vergüenza, porque hay lealtades con la familia que les cuesta romper para hablar de sexualidad, porque tienen frases y creencias de esto es una guarrada o esto no está bien y han de mm. atravesar eso, pero como igual que han de atravesar otro tipo de creencias. No me ¿Qué son encuentro, y de hecho es un tema muy recurrente en las terapias de pareja. para recordar un poco lo que tú hablas de creencias y para las personas que nos puedan escuchar, por ejemplo, ¿qué son las creencias? Ahí tienes razón, Joan. Muy buena pregunta, porque a veces utilizamos los términos terapéuticos como si todo el mundo los manejara, ¿no? Mira, una creencia es algo que aprendiste de pequeño que te lo tragaste, es decir, no ni lo cuestionaste, porque seguramente vino o de tus papás o de tus maestros y lo diste por bueno, ¿no? Mm, Entonces, te dan un marco para vivir, por ejemplo. eh, no está bien hablar con desconocidos. Bueno, es algo que ni te cuestionas, te lo tragas y dices, no está bien hablar con desconocidos. Y llega tus 20 años y sigues sin hablar con desconocidos. Hombre, quizá aquí hay que revisar esa creencia. Te ha tenido su función y ahora va bien revisarla para poderte abrir a otras personas y poder medir si sí o si no con esa persona. Esta es muy sencilla de entender, pero por mm, ejemplo, no está bien tener sexo fuera del ámbito del matrimonio, puede ser una frase que tú hayas oído hasta la saciedad o, por no entrar solo en sexualidad, el trabajo dignifica, que esto era un clásico, por lo menos en mi época, escucharlo, sí, ¿no? De los sí. padres, soy viejilla ya para escuchar este tipo de frases. Llega un momento que si el trabajo dignifica y tú te encuentras muy mal, ¿con qué fuerza vas a ir a coger una baja si tú necesitas recuperarte de algo? Entonces hay que romper esa creencia y esto me lo encuentro muchísimo en la terapia, decir, por favor, cógete la baja, o sea, estás cogida con pinzas, te vas a enfermar, no estás durmiendo en una semana. Rosa, ¿y eso cómo lo rompes? Porque las personas que nos pueden estar escuchando en este momento dirían, Ujú. bueno, pero ¿cómo yo rompo eso, no? Que es algo que está como grabado a fuego, ¿no? De alguna manera. ¿Y cuál es el proceso para romperlo, ¿no? Para entrar en el bienestar o entrar en salir de la culpa, por ejemplo, ¿no? Porque Claro. igual... Mira,
si estás en proceso terapéutico, ayuda mucho. Ir a terapia ayuda, pero dices, ¿cómo sé que me iría bien ir a terapia, ¿no? Hombre, cuando tú te encuentras en la vida repitiendo siempre los mismos patrones de relación que no te van bien, como aquello de tropecé dos veces con la misma piedra y tres y cuatro y cinco, algo te tienes que plantear, decir, a ver, no puede ser siempre el otro, algo debo estar haciendo yo. O sea, ese punto de, pam, decir, a ver, algo está pasando, que es casi es el motivo por el que la gente pide ayuda a un terapeuta, a un psicólogo o a lo que sea de su confianza, ¿no? Rosa, ¿pedir ayuda es una muestra de debilidad? Hombre, bajo mi punto de vista en absoluto, ¿no? O sea, para mí pedir ayuda hay que ser muy valiente porque un proceso terapéutico no es precisamente grato, ¿eh? Darte cuenta, hay que tener coraje para hacer terapia, porque darte cuenta de que tú eres responsable de muchas de las cosas que vas repitiendo, que tienes una parte de responsabilidad, que no de culpa, Ujú. que ves cosas que dices, ostras, no me he dado cuenta que yo también hago daño, que yo también daño al otro, que no soy la víctima yo de las circunstancias. Todo esto ponemos entre paréntesis porque hay personas que sí son víctimas de algo, ¿vale? Pero todo tiene su parte a revisar para poderte hacer cargo o darle un sentido y que eso no vuelva a ocurrir, ¿vale? Y ahí es donde está revisar creencias, porque a lo mejor si te han dicho lo de los demás es muy importante y tú nunca pones un límite para no ofender al otro, Claro. ahí te estás fastidiando la vida. Entonces cuestionar esa creencia va muy bien, esa frase. Y eso a veces te das cuenta en la terapia porque si no te entra la culpa. Siempre que rompes una creencia, hay miedo y culpa. O sea, van como consecutivos. Ay, 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 estoy haciendo algo diferente. Ay, 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 ¿qué pensarán de mí? Ostras, 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 no lo he hecho bien. Vuelvo. Y esto a veces es un vaivén emocional en el que estamos un tiempo. Claro. Bueno, eso necesita todo un tiempo, todo un proceso, ¿no? Claro. Para entrar en... Claro, también hay un beneficio de alguna manera, no estar en la culpa, ¿no? O estar en o en el que yo no hago cosas sino me los hacen los demás. O sea, la mirada, poner siempre la mirada en el otro es como que es muchas veces es muy fácil, pero tampoco no nos lleva a nada que nos crea un bienestar. ¿Qué les dirías a las personas que normalmente están más instaladas en la En culpa o culpabilizar al en otro. culpabilizar al otro? Hombre, ahí diría que hicieran un gesto de humildad de verse como iguales, de decir, a ver, ni soy mejor ni peor que el otro. Entonces, estadísticamente no puede ser que siempre los otros tengan la culpa. Yo formo parte de un ecosistema de personas y también estoy dañando a alguien seguro con mi manera de ser. Entonces, desde ahí diría como hacer un acto de humildad, de mirar cuáles de mis patrones me refiero a maneras de comportarme siempre igual, Mm. puedan estar ofendiendo, dañando al otro, sin necesidad de buscar, pero es que él o ella primero hizo, porque la vida no es causa-efecto, es multifactorial, entonces pensar Mm. que siempre el otro es el culpable, me parece poco realista. Sobre todo porque habrá otro que pensará lo mismo. Entonces, Ya. ahí todos somos culpables cuando lo que hay que mirar es un poco cuál es mi parte en todo este juego de la vida, ¿no? Es mi manera de verlo, ¿eh? Es lo que yo he aprendido y me ha dejado muy en paz porque realmente llega un momento que estás al lado de una persona que te quiere mucho y te canta a las 40 y dices, a ver, a esta persona me la voy a creer, pues es una persona que me está diciendo que se ha sentido dañada por mí y que hay que bajar un poco el orgullo y decir, vale, pues sí, lo tomo y reviso de no hacerlo más porque me importas, ¿no? Normalmente es el Rosa, otro el que da mucho esta pauta. tú, por ejemplo, ahora la gente que nos escuche, y bueno, que te escuche a ti especialmente, y le gustaría, pues decir, me gustaría probar algún taller o me gustaría contactar contigo, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, yo no tengo ningún problema. O sea, en mi página web, tengo una página web donde hay un formulario de contacto y también un email donde podrían ver pues el tipo de trabajo que hago, hacerme consultas. Yo atiendo bastante ágil, salvo que me vayan a spam, que a veces me pasa y no me entero, pero en general soy bastante ágil respondiendo. Hace tiempo me hice una página web que está ahí todo, pues a lo que yo me dedico, cómo soy, quién soy y después, pues eso, escribiéndome.
Tengo Y www.rosauseleti.com. Esa es la página web. muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu próximo taller o tu próxima? Pues mira, acabo de poner las fechas de los dos primeros talleres del itinerario en Sí, Barcelona. Estoy sí. pendiente de poner las de Canarias, que me iré a Tenerife este año, quizá después de verano, porque no doy abasto. Mm. Pero sí, en junio, 20 y 21 de junio, está el taller del cuerpo y el 11 y 12 de julio el de la sexualidad. Entonces, bueno, pues si las mujeres están interesadas, que me contacten y yo encantada les explico o hago una pequeña videollamada para que me pregunten ¿Siempre, perfectamente. siempre trabajas con mujeres? ¿No haces parejas, por ejemplo? ¿No? Los A veces- talleres del sí. itinerario son para mujeres. Mm, Después, yo tengo una consulta de terapia individual o de pareja, que obviamente es mixta, tengo hombres y sí. mujeres Mm, indistintamente. Y después soy profesora de trabajo corporal en una formación de terapia corporal evolutiva y otra de ludo corporal en la escuela de Enrique Aguilar, que allí pues los alumnos que quieran formarse son hombres y mujeres perfectamente. No me claro. ocupo específicamente de hombres, que me lo han pedido todos mis alumnos, me lo piden, Sí, sí. porque creo que vosotros conocéis mejor la realidad y lo que vivís respecto al cuerpo que yo, que soy usuaria, pero Yo no soy soy, usuaria. pero Muy no bien. soy, no tengo la corporalidad masculina ni sé cuáles son vuestras dificultades y vuestros problemas. Entonces considero que se están abriendo. Tengo un muy buen amigo y compañero, colega terapeuta, que hace círculos de hombres, que allí él trabaja todos estos aspectos. O Muy sea que bien. también ahí puedo orientar también a hombres que contacten conmigo, claro que sí. Bueno, daremos espacio también a talleres de hombres, ¿no? Para que expongan también, sería, Claro, no es una opción, digamos, en este exacto, canal. Estamos exacto. completamente abiertos a que expongan también estas cosas. Bueno, Muy bien. Rosa, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar en busca de la armonía y por tus explicaciones y por tu amabilidad. Y en cualquier otro momento, si quieres, seguimos hablando y disfrutando también de tu experiencia y de tu saber. Muchas Gracias. gracias, Joan. He estado muy a gusto y me han gustado mucho tus preguntas, con lo cual, pues todo lo que sea que la gente pueda comprender un poquito más este mundo y sentirse resonando como, esto me suena a mí, o me pasa a mí también, pues es maravilloso toda esta didáctica. Pues muy bien. Muchas Muchas gracias gracias. por tu Pues canal también. gracias a ti, Rosa. Y ya, bueno, ya seguimos en contacto. Gracias.